Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola a todos. En este episodio vamos a conversar sobre el embarazo y el parto de Amanda y en general sobre lo que llamamos entonces factores pre y perinatales en los niños con autismo. Este tema nos podrá llevar a responder preguntas como si influye el embarazo en el posterior autismo del niño, si hay razones para culpar a las madres o si es posible prevenir el autismo. Bueno, entonces empecemos por el principio, porque no nos cuentas cómo te fue en el embarazo. No, pues mi embarazo fue súper normal, digamos que según lo que decían los expertos y lo que yo sentía. Primero, pues fue un embarazo que no fue ni buscado ni evitado. Es decir, nunca utilizamos métodos anticonceptivos. Leonardo, mi esposo y yo, duramos 3 años de novios, 3 años de casados y todo el tiempo estuvimos como que, bueno, si llegan hijos bien, si no también. Entonces, a mí eso me parece un factor importante porque conozco familias que sí se dedican, pues quieren tener y entonces la mujer empieza a preparar el cuerpo yo no sé cuánto tiempo antes y entonces empieza a tomar vitaminas. Pues ese no fue mi caso, o sea, como que estábamos ahí esperando que pasara y bueno, ya con 3 años de casados llega la noticia de que estamos en embarazo y eso nos generó demasiada felicidad. Estuvimos muy entusiasmados siempre, o sea, emocionalmente yo considero que ha sido la etapa más feliz de mi vida, o sea, no sé si será también por el tema hormonal que generaba más endorfinas o qué, pero pues me sentía supremamente bien. Y físicamente todo fue como de la manera convencional y yo asistía pues a mis controles prenatales y los profesionales siempre me decían que todo iba como correspondía y nunca hubo como ninguna cosa rara pues. ¿Te cuidaste de alguna manera? Pues desde los primeros controles sí me mandaban vitaminas, por ejemplo ácido fólico, calcio. Estuve como ya por decisión propia también como muy cuidadosa con la alimentación, entonces en lo que leía por ahí decía que el hierro se puede bajar pues por todo lo que demanda la gestación, entonces comía espinacas, lentejas, pajarilla, hígado, pues como que las cosas que recomiendan que son altas en hierro, ¿cierto? Pero Lo cual es muy favorable porque, de hecho, pues sí, según lo que cuentas, fue un embarazo, llamémoslo así, común y corriente, o sea, no tuviste, digamos, amenazas de aborto. no, lo único de pronto particular es que cuando inicié el embarazo partió fue de una infección urinaria, o sea, yo asistí al médico fue porque tenía como un dolor bajito, súper fuerte, aumentando. Entonces, cuando consulto, me dicen, pues dentro de todos los exámenes que me mandan la prueba de embarazo. Y ahí es cuando ya sale positivo. E incluso la ginecóloga me dice, como apenas llevas 4 o 5 semanas, no recuerdo bien, pues no lo hagas muy público porque hay que esperar que de verdad pues se quite la infección y que vaya bien. Pero pues la infección se quitó súper rápido y todo fue bien. Los primeros 3 meses tuve como malestares que creo que son comunes por lo que he escuchado de otras mamás, como náuseas, mareos, vómitos, ese tipo de cosas. Pero no más. No, y de hecho lo que cuentas también de las infecciones urinarias es muy frecuente y no está considerado como un factor de riesgo. De alguna manera, la medicación, licor, o sea, en ese sentido, Pues, a ver, lo que pasa es que yo nunca he tomado licor y nunca he fumado. Entonces, digamos que ahí soy, digamos, sana. Pero también, o sea, nunca he hecho deporte, por ejemplo, ¿cierto? Entonces,
digamos que como muy normal, o sea, muy estándar. Ok, bueno, entonces tú nos dices que estabas muy feliz, muy tranquila, pero yo creo que todas las mamás durante el embarazo, pues en algún momento estamos preocupadas o inquietas o tenemos alguna proyección sobre el bebé. O sea, ¿tienes algún recuerdo particular durante el embarazo? Pues mira, a mí lo único que de pronto me preocupaba un poquito es que cuando yo tenía 9 años tenía un vecino que tenía autismo. Y a mí el niño, él tenía 15 años y era un niño de una cara muy bonita que físicamente se veía como cualquiera, no se le veía, digamos, algún defecto físico. Y el niño se mantenía en un rinconcito con un cojín, meciéndose, haciendo un sonido y todo el tiempo se estaba meciendo y haciendo el sonido. Y yo iba a jugar con la hermanita y me creaba mucha inquietud el niño porque era así. Yo le preguntaba a ella, pues, que qué pasaba y me decía, es que él tiene 15 años. Pero cuando le dio 2 años, le dio una fiebre muy alta que le generó meningitis y eso lo dejó autista y se quedó como de 2 años para toda la vida. Esa era la explicación que mi amiguita me daba y yo tenía 9 años. Entonces, yo sí considero que de alguna forma eso como que me marcó un poquito porque el vecino era cercano, yo lo veía con frecuencia, siempre estaba en su rinconcito y solamente salía los sábados que las hermanas, él tenía varias hermanas, entonces lo ponían como en la mitad de dos y se iban a caminar, salían de la casa a comprar un fumigador que se usaba en esa época, unos verdes de plástico. Él le decía el boom y era lo único como que él pronunciaba. Entonces él era como si supiera, o sea, todos los sábados era el boom, el boom, el boom. Entonces ellas salían, vamos a llevar al niño a comprar el boom, regresaban con el boom, él empezaba a darle vueltas al patio caminando, Y a fumigar, ¿o qué hacía no con el como a darle boom? golpes al Allá. boom, estaba vacío, sin líquido pues adentro, y hasta que destruía pues ese artefacto y volvía a su rinconcito hasta el siguiente sábado. Entonces a mí eso en serio, yo como, ay no, pues qué miedo. ¿Y por qué? Pero pues insisto, tenía 9 años, no entendía muy bien. Pero sí es curioso que estando en embarazo y estando muy feliz y muy tranquila, yo le decía a mi esposo, lo primero que tenemos que comprar es un termómetro, porque si a un niño le da fiebre alta, eso da meningitis y es muy grave. Y yo siempre tenía esa imagen de mi vecinito que pues como ahí marcando, quizás era como lo único que me preocupaba curiosamente. Ya. Sin que fuera pues realmente como un factor de estrés, como que estuvieras No, pensando en ni me él. la pasaba pensando en eso, pero cada vez que hablábamos de hay que comprar las cosas, yo ponía de primero el termómetro. Ujú. Bueno, sí, yo creo que todas las mamás de todas maneras siempre nos preocupamos y esperamos que todo salga bien, ¿cierto? Ujú. Bueno, y yo te pregunto a vos, María Elena, ¿cómo son la mayoría de embarazos? Porque es que a mí con otras mamás he conversado y, por ejemplo, conozco algunas que han tenido bastantes abortos antes de, y te estoy hablando de madres de hijos autistas y no. Entonces, por ejemplo, yo en mi estadística, que es súper pequeñita, digo, pues será por los abortos, pero porque aquella sí ya está no, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto? ¿Cómo es con los demás? Bueno, a ver, por un lado, pues como el tema de los abortos, no te puedo decir que sea un factor común de las mamás que luego tienen un hijo con autismo. Igual hay distintos tipos de aborto, ¿cierto? Hay algunos por asuntos de, digamos, anatómicos o asuntos hormonales y hay otros que sí son de tipo genético, ¿cierto? Entonces es muy probable que más bien los segundos, los que sean abortos debidos a que hay un bebé que viene con alguna malformación, posiblemente pues haya en esos casos mayores probabilidades o riesgos porque probablemente hay una predisposición genética. Pero no te puedo decir tampoco que en la mayoría de los casos uno encuentre que eso ha sucedido, no. Hay muchas familias que es su primer hijo, o el segundo o el tercero, que les ha ido bien en el embarazo. Entonces no podemos decir ni que haya una historia de abortos a repetición en todas, ni que necesariamente siempre que haya abortos, pues es porque hay una, digamos, una predisposición o haya una alta probabilidad de autismo, no. Ahora, ¿qué se sabe, digamos, de eso de los factores prenatales? No podemos decir que haya uno que sea específico para autismo, que uno diga siempre que sucede esto, va a presentarse un chico con autismo. Lo que se ha encontrado es lo que se llama factores de riesgo.
¿Qué son factores de riesgo? Situaciones que si se presentan se han correlacionado con mayor probabilidad de que se presente un caso de autismo, es más, de algún otro trastorno del neurodesarrollo. ¿Cuáles son esas situaciones? Digamos, diabetes durante el embarazo, hipertensión durante el embarazo, mamás que tienen que tomar, por ejemplo, alguna medicación, sobre todo se ha encontrado el ácido valproico, ¿sí? Digamos que esos son algunas situaciones que se han considerado factores de riesgo. Y de pronto la edad, porque yo que converso tanto con otras mamás, algunas me dicen como que, ay, no, es que yo no debía haber esperado tanto, me demoré mucho, eso fue por haberlo tenido tan vieja. Y en el caso mío, yo a los 30 años quedé en embarazo y me acuerdo incluso que celebrando mis 30 tenía pues la barriguita de 5 meses y me parecía pues así súper, yo estaba muy orgullosa. Pero también he conversado con algunas que dicen, no, es que lo tuve muy rápido, es que yo apenas con 17 años. Entonces la edad, ¿qué tanto puede influir? Mira, de nuevo te digo, es otro factor de riesgo, es decir, en las mamás de mucha edad y papás también de mucha edad, digamos, hay mayor probabilidad de que haya algún caso o de autismo o trastorno del neurodesarrollo. Pero eso no es el 100% de los casos. Se ha dicho incluso que depende más del estado de la salud de la mamá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a mayor edad, digamos, todo el proceso de división celular y todo el tema hormonal puede también estar cambiando, pero no quiere decir que hoy en día pues toda mujer pues de 40 años antes se correlacionara siempre con síndrome de Down, y miren que ya vemos pues que de hecho por asuntos profesionales yo diría que la maternidad se ha empezado a dilatar y no podemos decir pues que la edad sea necesariamente ese factor de riesgo. Bueno, hablemos entonces también un poquito ya también del parto, ¿cierto? De los factores que llamamos perinatales. ¿Cómo te fue a ti en el parto? No, pues mi parto fue también médicamente, como lo describen ellos, normal. Y si uno lee la historia clínica, normal. Y como yo lo sentí también, o sea, a término, tenía 38 semanas, ya estaba esperando, como fui tan juiciosa pues con los controles, me dijeron pues como, bueno, ya estás, ya por estos días, entonces sí, yo empecé a sentir como las contracciones fuertes, frecuentes. A la 1 de la mañana llamé al servicio de emergencia médica y me revisan y listo, ya estás dilatando, vamos a llevarte a la clínica. Llego a la clínica a las 2 de la mañana y ya estoy, o sea, a la 1 de la mañana estaba en uno, a las 2 de la mañana estaba en tres y a las 6 de la mañana ya estaban haciendo el niño, parto totalmente natural. Me alcanzan a poner anestesia, pero pues ya como dilaté tan rápido, pues me hizo efecto despuesito de que el niño nació, pero digamos muy doloroso, pero lo que he escuchado de otras mamás es que es doloroso. Mucho. Entonces, eso no creo que sea fuera de lo normal. Y antes como que muy bien, porque lo que decía el profesional es que fue muy rápido. O sea, para él fue una sorpresa que la dilatación fuera tan rápido. Y el parto fue pues como muy bien. El niño me lo mostraron y bien. Y le hicieron pues como sin complicaciones. O sea, a mí no me avisaron de ninguna. Y en la historia clínica no quedó. Y yo tampoco vi pues como nada raro. Ujú. O sea, y no hubo, digamos, que hacerle nada especial a Nicolás cuando nació, hacerle algún examen o hacerle nada. No, nada, nada. Incluso él nace a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estábamos rumbo a la casa. Ujú. O sea, que también fue un parto normal. Ajá, sí, en el parto no, no hubo como nada raro. Ujú. Bueno, eso también entonces es, yo diría que relativamente común. Tampoco hay un factor, llamémoslo perinatal, directamente relacionado con el autismo. Más bien son relacionados con distintos trastornos del neurodesarrollo. Obviamente que es de mayor riesgo si un niño tiene, digamos, una posición difícil al nacer, o también si una baja de azúcar al momento de nacer. La prematurez definitivamente es un factor de riesgo, ¿sí? Y mientras más pequeño sea el bebé, más inmaduro es ese sistema nervioso, entonces lógicamente es un
gran factor de riesgo para autismo y otros trastornos. El que el niño se haya meconeado, es decir, que eso ya es un signo de lo que se llama sufrimiento fetal. Son todas posibilidades, pero que no están directamente ninguna de ellas relacionadas con autismo. Hay de los dos casos. Hay niños con autismo que tienen algunas de esas situaciones. Hay niños con autismo que tuvieron embarazo y parto normal como Nicolás. Y hay niños que tuvieron factores de riesgo y que no presentan ningún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, por lo general va a ser la mezcla de dos factores, de factores que se llama de predisposición, que generalmente van a ser de tipo genético, con alguno de estos factores de riesgo pre o perinatales. Bueno, entonces ya, Sí, yo creo que podemos ir como concluyendo sobre las preguntas que nos hacíamos al comienzo. Nos hacíamos unas preguntas: si influye el embarazo en el posterior autismo del niño. Podríamos decir que influye, más no hay un factor determinante para el autismo. De pronto olvidé mencionar inicialmente que sí hay también un factor de protección que se ha encontrado, y es precisamente lo del ácido fólico, que ya muchas mamás inclusive lo empiezan a tomar desde antes de quedar en embarazo, cuando ya lo están planeando o durante el mismo. Igual el ácido fólico está presente en los vegetales, entonces la idea es tener una alimentación muy sana desde antes, o sea que todas las mamás en potencia que nos estén escuchando, sería muy bueno eso. O sea, idealmente todos sabemos que la alimentación cada vez más tenemos que estar atentos a que sea muy equilibrada y muy sana. Igual pues que el peso no esté pues muy elevado, entonces esos serían factores de protección que son importantes. La otra pregunta que nos hacíamos de si hay razones para culpar a las madres, definitivamente no. Sí, yo creo que la culpa es un tema que no tiene cabida acá. Hay embarazos también indeseados, y no todos los embarazos indeseados van a ser niños con autismo o con un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Y definitivamente yo pienso que la culpa simplemente podría caber en los casos en que uno premeditadamente le quiere causar daño a otro. Y yo creo que difícilmente tiene que ser ya un caso extremadamente patológico para uno voluntariamente hacer algo que le va a infligir daño a su bebé. Entonces, yo creo que estos temas de las culpas, a veces que sean en las familias, de quién es el culpable o de que a quién se lo heredó, yo creo que la culpa aquí no tiene sentido. O sea, nadie es culpable ni de sus genes, ¿cierto? De su predisposición. Somos responsables de tener un buen embarazo, y así no haya sido planeado, de una vez que lo sabemos, pues llevarlo de la mejor manera. Yo creo que sí somos pues responsables de eso, pero yo creo que la culpa aquí no tiene sentido. Insisto pues que nadie voluntariamente, yo creo, va a desear que su niño tenga una condición diferente. y sabes algo, ahora que hablas de la culpa, me ha tocado conocer familias que reciben el diagnóstico y empiezan es a buscar de quién es la culpa. Ay, es por los genes de ella o es por los genes de él. Y yo hoy, 13 años después, pienso, pero pues, y si más bien el tiempo lo utilizan en aprender las estrategias para ayudarle a ese niño, y se les va mucho tiempo en buscar el culpable. Claro, yo siento que eso sí debería generar algo de culpa, y es no invertirle el tiempo suficiente a lo importante, que es realmente listo, es una realidad, ¿qué vamos a hacer, cierto? Y cómo lo vamos a llevar de la mejor manera. Pero es verdad, o sea, yo siempre digo, o sea, entonces seríamos también culpables de que tengan el cabello de un color o la piel de cierto color. O sea, esto no tiene sentido. Bueno, y finalmente, si es posible prevenir el autismo, yo diría que en este momento la respuesta es no. Todavía no lo podemos prevenir al 100%, ni siquiera en los casos donde hay una predisposición genética podemos asegurar que se vaya a presentar un caso de autismo en la familia. Posiblemente en el transcurso de algunos años todos estos análisis genéticos van a perfeccionarse y a lo mejor pueda llegar a prevenirse, pero hoy en día, de hecho, los casos de autismo ligados a una enfermedad genética, que es distinto a predisposición, son muy reducidos. O sea que
yo diría que en este momento no es posible prevenir el autismo, o sea que va a ser una condición que siga estando presente y que pues definitivamente no era prevenible. Bueno, entonces ya les compartí un poco de cómo fue mi embarazo y parto, y ya lo que sigue es la historia de mi hermoso bebé, cómo empieza el camino de la crianza y lo primero que empezamos a notar para entrar a este mundo del autismo. Nos vemos entonces.